Bueno, ahora tenemos para datos agrupados cómo determinar la media aritmética. Entonces tenemos una tabla con unos datos agrupados en un intervalo, una tabla de frecuencia, y como podemos observar, tenemos entonces aquí la fórmula de la media aritmética. Dice xi, la sumatoria de fi por xi, todo eso dividido entre n. Ya tenemos n, que es el número de la sumatoria de todos los datos de la frecuencia absoluta. Entonces sumamos 10 más 12 más 10 más 8, nos dio 40. Tenemos la amplitud, que recuerden que la amplitud es sumando tanto el límite inferior con el límite superior y el resultado. Miramos a ver cuál es la diferencia entre esos dos valores, ¿sí? Entonces, entre 5 y 10 hay 5, entre 10 y 15 hay 5 y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a determinar la marca de clase o el XY? La marca de clase, recuerden que se toma es sumando el límite superior y el límite inferior y ese resultado dividiéndolo entre 2. Entonces en este caso 0 más 5 daría 5, dividido entre 2 daría 2,5. El siguiente dato, entonces nuevamente lo mismo, 5 más 10 dividido entre 2 y el resultado nos daría 15 dividido entre 2, 7,5. También podemos utilizar la amplitud para determinar la marca de clase con el dato anterior, es decir, tenemos 7,5 y le vamos a sumar la amplitud, ¿sí? Al sumarle la amplitud, que sabemos que es 5, 7,5 más 5 nos daría 12,5. Y el último dato, pues al sumarle 5 nos daría 17,5. También ese dato lo podemos sacar, recuerden, tomando la diferencia entre las marcas de clase, en este caso en intervalos, para el límite superior y el inferior. 15 más 20 daría 35, dividido entre 2 nos daría 17,5. Ahora tenemos la columna de FI por XI. Entonces vamos a multiplicar la marca de clase, que son los XI, con la frecuencia absoluta. Entonces tenemos que el primer dato va a ser 10, lo vamos a multiplicar por 2,5. Ese resultado nos daría 25. El siguiente dato sería 12 por 7,5. 12 por 7,5 nos daría 90. El siguiente dato sería 7,5 por 12,5, perdón, aquí sería 10 por 12,5 nos daría 120. Y el último dato sería 8 por 17,5. Vamos a mirar cuánto nos da ese resultado con ayuda de la calculadora. 8 por 17,5 nos daría 140. Y ya tenemos entonces el dato. Aquí 375, ¿de dónde sale? 375 sale de sumar 25 más 90, ¿sí? Más 120 más 140 y nos da 375. Ya tenemos entonces la sumatoria de estos resultados. ¿Para qué es esta sumatoria? Porque recuerden que nos piden la sumatoria de esa columna. Para sacar la media aritmética, ahora sí, la media aritmética, ¿cómo la vamos a determinar? La media aritmética, entonces recuerden que se determina es haciendo la división entre esos datos. Entonces, ¿cuáles datos? Entonces tenemos la sumatoria que nos dio 375 dividido entre 40, ¿sí? Y ese resultado, pues 375 dividido entre 40, que nos da 9,37, es la media aritmética. Y ya tenemos el resultado de la operación y ya determinamos la media aritmética para esta tabla. Ahora, recuerden que podemos utilizar la tabla de frecuencia sacando los datos fácilmente. Entonces vamos a ver las fórmulas para hacer los datos aquí directamente en Excel. De la marca de clase, primero recuerden la marca de clase, entonces sería sumar los dos valores y dividirlos entre 2. Entonces podemos hacerlo de una vez aquí en el computador y en la plataforma de Excel. Sería igual 10 más, usamos paréntesis, 10 más 14 dividido entre 2. Nos da 12. El siguiente sería 15 más 19, pues 15 más 19, paréntesis, dividido entre 2. Tengo el valor. Observen que antes de empezar siempre coloco el igual y coloco paréntesis para que haga la suma primero. 20 más
24, haga la operación primero de esa suma y luego lo divida entre 2. Listo. El siguiente dato. Entonces el otro dato sería 25 más 29 y el resultado lo dividimos entre 2. El último dato. Entonces observemos. Entonces sería 30 más 34. Perdón. 30 más 34 dividido entre 2. Y ya tenemos nuestros resultados. Aquí obteniendo estos resultados también podemos hacer la multiplicación fácilmente. Nuevamente colocamos el igual, seleccionamos el 10, colocamos el signo de multiplicación, que en este caso es el asterisco, y luego seleccionamos el 12 y le damos Enter. Ahora, aquí es mucho más sencillo porque aquí lo hicimos fue con la ubicación de las posiciones de cada uno de los valores en las celdas. Entonces, B3 y C3, ¿sí? En la multiplicación. Lo que podemos hacer ahora es copiar este dato. Entonces podemos arrastrar, nos ubicamos en la esquina, observen el cursor cómo cambia. Nos ubicamos en la esquina donde hay un puntico, bajamos todo el cursor y ahí nos da todos los resultados. Como tenemos que hacer la sumatoria de esta columna, recuerden que podemos usar esta aplicación aquí, este botón, le damos clic y él hace la sumatoria. Y ya tenemos el resultado, 1085. Vamos a determinar entonces la media aritmética. ¿Cómo se determina? Recuerden que va a ser igual a quién, al resultado de la sumatoria de todos los datos, que ya lo estoy seleccionando, dividido por el total de datos que tengo, que en este caso son 50. Y le damos Enter y ya tenemos la media aritmética para datos agrupados en una tabla de frecuencias donde podemos trabajar por medio de Excel.